La semana pasada empezamos con esos puntos y es muy importante y los voy a querer seguir enfatizando. Vamos a enfocarnos en el futuro, ¿no? Si bien tendremos que tocar temas del pasado, porque básicamente el resultado de lo que somos hoy justamente está ligado a nuestro pasado, simplemente al día de ayer, ¿no? A la semana pasada y así. Vamos a enfocarnos en el futuro. Reitero, aunque será necesario tener que regresar a ciertos momentos para hacer una reflexión y para buscar la sanidad. Es importante saber que la intención de nosotros es justamente buscar que Dios marque un nuevo futuro, un nuevo rumbo. Aceptaremos nuestra responsabilidad de lo que hayamos hecho, eh, ya sea que hayamos dañado o que nos hayan dañado y fuimos partícipes, pero es importante aceptar nuestra responsabilidad, ¿no? Y no poner excusas, no querer delegar la responsabilidad a alguien más o dejar que alguien más haga lo que yo tengo que hacer. Haremos un compromiso espiritual, es decir, un reto a la acción, a poder poner por práctica y por obra básicamente eh, en nuestro corazón, el que se haga, se funda en nuestro corazón las verdades que el Espíritu Santo nos transmita y obviamente podamos hacer un compromiso con Dios. Diremos sí a cada llamado a la acción. Esto es súper importante. Tenemos que orar por el asunto, tenemos que ponerlo por escrito y tenemos que compartirlo con alguien. Hoy espero que nos dé tiempo de profundizar un poquito más en esto, pero es súper importante, ¿no? Yo espero que la mayoría haya puesto en práctica esto, ¿no? Por lo menos iniciar con un mal hábito, con una herida o con un complejo que tengas trabajando, ¿no? Yo sé que es difícil, pero yo nada más te invito a reflexionar. Si resulta que, pues bueno, eh, pasó toda la semana y no escribiste ningún hábito, ningún complejo, ninguna herida, te habla de la resistencia que hay en tu inconsciente para hacer un cambio. Te habla de que evidentemente son años de hábitos, son años de creernos Dios, aunque digamos, no, no, yo sé que Dios existe, realmente no ponemos por acción algo tan sencillo y de verdad es algo que nos empieza a marcar, ¿no? Ahorita llevamos una semana y bueno, es importante reflexionar en esta parte. Pero bueno, entonces nada más rápido. La primera decisión, reconozco que no soy Dios, admito que no soy, que soy impotente para controlar mi tendencia a hacer lo malo y mi vida es ingobernable, ¿no? Sabemos que por más que queramos hacer, nuestra tendencia hacia el pecado siempre nos termina dominando y evidentemente terminamos una y otra vez, eh, lamentándonos, ¿no? Y la segunda decisión que hoy trabajaremos es entiendo que Dios existe y que le importo. Creo que Dios tiene el poder de ayudarme a recuperar. Entonces, el versículo de las bienaventuranzas es dichosos los que lloran porque serán consolados. Tenemos justamente la promesa de Dios de que cada una de nuestras lágrimas va a ser justamente consolada, ¿no? Dios tiene el control de nuestra situación. Entonces, bueno, busque ayuda y decídase por la esperanza. Bueno, ¿qué haces cada que... Imagínate, quiero que vayas a este escenario. Imagínate que tienes una plaga. Vamos a pensar en el roedor o en el animal que normalmente más te puede complicar la vida. Vamos a pensar que es una rata. Eh, Tienes esa plaga y empezó a meterse por uno pequeñito. Empezaste justamente a descuidar el aseo de tu casa, mover muebles, o dejaste de estar en ese lugar y empieza a meterse, empiezan a venir más animalitos de este tipo y empiezan a inundar la casa y empiezan a entrar y buscar sus propias guaridas y buscarán justamente cómo refugiarse en la casa, ¿no? Ya sea por un descuido, por falta de aseo, o ya sea porque el entorno incluso es muy sucio, hay una plaga en la zona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que harías? Justamente, bueno, por más que pongas trampas, veneno y demás, pues puede llegar un momento de hartazgo en tu vida y dices, ya basta, ¿qué voy a hacer, no? Y entonces, bueno, pues obviamente lo más normal es que contrates a un exterminador o un plaguicida, algo por el estilo, para que pueda exterminarlas
y tú puedas obviamente descansar de algo que te incomoda. Pero ¿qué sucede? Todos queremos que la saquen, sí, todos queremos que lo saquen, ¿no? Todos estamos de acuerdo en que yo no lo quiero más en mi vida. Pero ¿qué sucede? Cuando llega, obviamente llega el exterminador con sus líquidos, con sus el plaguicida, con lo que tenga que hacer. Evidentemente te dice lo que tiene que hacer y estás de acuerdo. Estás de acuerdo hasta que te dice, no solamente tengo que entrar a estas habitaciones, tengo que entrar a tu habitación particular, a cada una de las habitaciones. Y puede que tú digas, espérame, no, no podría solamente aquí en la sala, el comedor, la cocina, el baño, esta recámara no, esta habitación, esta bodega no, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque puede haber cosas en el secreto que no quieres que nadie vea, porque pueden ser o muy valiosas y que crees que alguien te las puede robar, o pueden ser muy vergonzosas, ¿no? O simplemente es la pena de ver cómo es que tengo mi habitación, cómo es que tengo mi cuarto y me da muchísima pena, ¿no? Entonces, ahí, pues el exterminador te puede decir, pues sí, si quiere no paso y hasta aquí lo hago, pero pues no le garantizo que obviamente esta plaga se termine, ¿no? Y muchas veces así lo hacemos con Dios. Muchas veces queremos ayuda, pedimos ayuda a Dios o pedimos ayuda a que Dios nos mande a través de su Santo Espíritu a alguien que nos ayude. Pero justamente no queremos que Dios profundice en cada una de nuestras habitaciones, en cada uno de nuestros huecos. No queremos que se exhiba y que se abra la puerta de esa habitación, que tú sabes que lo que está ahí lo has ocultado. No, nadie sabe que está ahí. Entonces, justamente con esta pequeña reflexión quiero hacerte la pregunta, ¿realmente quieres buscar ayuda? ¿Realmente quieres que el Espíritu Santo pueda entrar y pueda ayudarte a exterminar esa plaga? Piénsalo, de verdad piénsalo y qué bueno que el Espíritu Santo te dé justamente el valor para atreverte a hacer lo que tengas que hacer, ¿no? Bueno, busque ayuda y decídase por la esperanza. Este es la decisión sanadora número 2. La meta de este capítulo es que, habiendo dejado de actuar como si fuésemos Dios, ahora pasemos a recibir el poder de Dios. También adquiriremos una visión clara de la esperanza y la ayuda que Dios nos ofrece. Pero primero veamos dos bendiciones enmascaradas de Dios, el duelo y el dolor. Aquí aprenderemos cómo acceder al poder de Dios. Entonces, la meta de este capítulo justamente es ver cómo Dios nos puede ayudar a través de, de, de su poder. Pero bueno, aquí tiene justamente dos bendiciones que podríamos parecer que Dios no está en ello, pero está más de lo que podemos verlo, ¿no? La primera es el duelo, el sendero de Dios al consuelo. Todos tenemos áreas problemáticas en nuestra vida. Todos aquellos que, todo aquello que nos produce tristeza y dolor profundo, de hecho, las cargas que arrastramos por todas partes pueden ser devastadoras. Cuando sentimos un dolor por mucho tiempo, llegamos al punto de identificarnos con el mismo y convertirnos en víctimas. Normalmente, cada uno de nosotros somos expertos en arrastrar cargas, culpas, y no las soltamos. No las soltamos, sabemos que está ahí, nos molesta, nos incomoda, no nos llena de orgullo, pero ahí las dejamos y normalmente todos los seres humanos nos volvemos expertos y empezamos a poner placebos y empezamos a poner el trabajo, a poner a relaciones, los hijos, empezamos a poner muchas situaciones que nos ayuden un poco a distraernos y a desviar la mirada del dolor que nos ha causado justamente esas cargas o heridas que llegamos a tener. Pero aquí hay una parte importante y por eso la subrayé. Cuando sentimos un dolor por mucho tiempo, llegamos al punto de identificarnos con el mismo y convertirnos en víctimas. Esta parte para mí es muy importante. ¿Por qué razón? Porque normalmente lo que sucede es que nosotros adoptamos la identidad de lo que estamos pasando, de lo que estamos creyendo. Un ejemplo, empiezo a tener problemas con el alcohol, empiezo a tener dificultades en casa, con la familia, en el trabajo.
Y entonces, pues puedo pensar primero en ponerme en una posición de víctima y decir que nadie me entiende, que son los exagerados y demás, pero lo riesgoso es justamente cuando llegamos al punto de identificarnos con el mismo. Ajá. ¿Qué sucede? Sí, soy un alcohólico. Y puede ser un alcohólico con tristeza, culpa y víctima y que va a llorar y se pone a llorar porque dice, sí, soy un alcohólico, siempre caigo en lo mismo. Ajá, o el que básicamente fríamente, sí, soy alcohólico y que si me escuché y conocí a una persona que decía, pues si me voy a morir, prefiero morirme feliz y prefiero morirme borracho, ¿no? Ya estaba su mente cauterizada, ya realmente ya estaba sin una comprensión de poder ver la magnitud de sus palabras, ¿no? Pero bueno, aquí normalmente siempre, no, es que soy un fraude, ¿no? Y siempre defraudo, ¿no? Siempre hago las cosas mal y adoptas esa identidad. Soy un infiel y siempre voy a estar así y nunca lo voy a poder librar. Eh, me encanta el sexo y la pornografía y yo sé que está mal, pero nunca lo voy a dejar. Y así nos podemos ir, ¿no? Yo sé que no sé, hablando de alguna droga, hablando de un tema, sí, algo más sencillo, ¿no? Una mamá muy aprensiva, ¿no? Puede decir la mamá, no, pues es que ¿cómo quieres que deje a mis hijos? No, 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 no puedo, es que ellos me necesitan y no los va a soltar. Bueno, justamente adoptamos una identidad, tristemente, a través del dolor que se nos ha generado, ¿no? Al progresar con las 8 ediciones sanadoras de este libro, nos enfrentaremos cara a cara con verdades sobre nosotros mismos que estamos tratando de esconder toda la vida. Así es como empezamos a experimentar malestar y un sentido de pérdida. Es la parte del proceso en que hacemos duelo, y este nos produce un nuevo tipo de dolor. Sentimos dolor por nuestros errores pasados y hasta por nuestra pérdida de control. Al final del proceso, Dios trae su consuelo si decidimos confiar en Él, como lo expresa la bienaventuranza de la decisión. En Mateo 5:4, dichosos los que lloran porque serán consolados. Aquí hay algo muy importante, también lo subrayo. Al final del proceso, Dios nos trae su consuelo si decidimos confiar en Él. Normalmente en la vida somos expertos en decir, el tiempo lo cura todo, ¿no? Y puede ser justo solo si decidimos confiar en Dios. Porque yo te podría decir cuánto tiempo llevas con esa batalla, cuánto tiempo llevas con esa situación, y dime si ya el tiempo lo curó. Dime si ya el tiempo lo sanó. Entonces es muy importante tener esto muy claro. Sentimos dolor por nuestros errores del pasado, ¿no? De verdad, les decías al iniciar, somos expertos en abrazar el pasado una y otra vez. Tenemos una lucha en la mente, una batalla en la mente en la cual nos recuerda nuestro pasado, lo que hicimos, y el problema es que creemos que es más grande el error del pasado que el amor, la gracia de lo que Dios puede hacer en nosotros. ¿Y sabes cuál es el problema aquí? Es que quisiéramos que la gente fuera como Dios. ¿En qué aspecto? En que realmente nos diera gracia, nos diera un perdón, pero como sabemos que no va a pasar y como convivimos con ese tipo de personas a diario, pues justamente le damos más valor a las personas porque queremos tener el control y que cada una de ellas nos perdone. Ajá, queremos tener ese control de Dios y obviamente por eso el error de nuestro pasado siempre nos persigue y siempre de alguna u otra forma justamente nos castigamos y sentimos ese dolor. Sentimos dolor por nuestra pérdida de control. Bueno, pues justamente hay muchas situaciones en las cuales justamente nuestros errores del pasado y los errores que continuamos haciendo nos llevan justamente a dejar de tener el control, a dejar de tener justamente esa idea equivocada de que nosotros lo vamos a poder arreglar, de que yo estoy bien, yo lo controlo, no va a pasar nada. Y entonces cuando empezamos pues justamente a darnos cuenta que las cosas están empeorando, que entonces ya se está afectando más relaciones, ya no solamente es en mi familia, en mi casa, con mis hijos, con mi esposa, ahora también está en el trabajo, ahora realmente ya donde quiera todos me ven mal, ya tengo problemas hasta con los bancos, con los créditos, o sea, entonces ahí justamente empieza nuestra desesperación. Y dice el libro, así como el duelo es el camino de Dios al consuelo, el dolor es el antídoto de Dios para el autoengaño. Ahorita lo veremos. Descubrimos el sendero de Dios al consuelo.
Lamentarnos puede servir como el camino que conduce al consuelo, la ayuda y la esperanza que Dios nos ha preparado. El que nos lamentemos hoy, el que justamente al día de hoy tú y yo digamos, o sea, no sé qué pasó, o sea, de verdad no sé cómo llegaste a este punto, es una buena noticia, es una buena noticia porque es el camino que conduce al consuelo, a la ayuda y a la esperanza. Entonces, estaba leyendo datos importantes, hablando de libros de psicólogos que hablan y tratan temas justamente de heridas del pasado y demás. Y justamente, curiosamente, ¿no? Creo que todos hemos dicho esta frase y dice justamente que la frase más común, ajá, eh, que todo lo dicen en consultorios y demás es, no sé cómo no me di cuenta antes, no sé por qué resistí tanto, no sé cómo no me fui antes. Y todos están justamente en esa lamentación de haber consumido años de su vida, tiempo. Y entonces, no es algo fácil, pero el que ya estés en esa situación, si tú ya estás en esa situación, al igual que yo, tienes una buena noticia. Estamos en el camino justo de Dios para el consuelo, la ayuda y la esperanza. Em, el dolor, el antídoto que Dios, el antídoto de Dios para el autoengaño, ¿no? ¿El dolor es un antídoto de Dios? Vamos a verlo. Dice, así como el duelo es el camino de Dios al consuelo, el dolor es el antídoto de Dios para el autoengaño. Negar la realidad de los hechos es una especie de enfermedad que requiere un potente antídoto. Por raro que suene, el dolor es el antídoto de Dios para el engaño. C.S. Lewis nos ayuda a entenderlo. Dios nos susurra en nuestros deleites, es decir, nos habla bajito cuando estamos pasando bien. Nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestro dolor. El dolor es el megáfono de Dios para despertar un mundo sordo. El dolor es el método de Dios para informarnos que anda algo muy mal y que requiere nuestra atención inmediata. O sea, de verdad, o sea, cuando estamos bien y Dios nos susurra, bueno, pues si no lo estamos buscando, evidentemente va a ser un susurro y podemos dejar pasar la voz de Dios. Cuando definitivamente, Dios nos empieza a hablar claro a la conciencia, porque Dios justamente a cada uno de nosotros nos dio conciencia, nos dio el conocimiento para poder discernir entre el bien y el mal. Tenemos justamente ese libre albedrío y sabemos de manera natural lo que está bien y lo que está mal, pero nos grita en nuestro dolor, ¿no? Ocupa el dolor Dios como una manera en la cual pueda llamar nuestra atención y podamos y venir a Él. El dolor también es una alarma de incendios, ¿no? Realmente, las alarmas de incendios todos sabemos para qué están diseñadas, ¿no? Y creo que cada uno de nosotros, que cuando las escuchamos, especialmente hablando en nuestro pueblo, nuestro país, no es un país que tenga mucha cultura de incendios, pero lo voy a cambiar con la alerta sísmica. La alerta sísmica, evidentemente, es así, creo que todos la tenemos muy presente, la mayoría somos de la Ciudad de México y sabemos justamente el sonidito. Ahorita que los estaba diciendo, a todos les vino el sonidito en la mente, pero bueno, al final, esa alarma la escuchas y tienes que atender de inmediato. O sea, conozco gente que no guarda la calma y se agita, se pone ansiosa, llora, se paraliza, algunos no se pueden mover, pero al final todo es provocado por esta alarma. Tenemos que aprender a poder identificar esta alarma y que no pase como cuando pones el despertador, ¿no? Que suena y lo apagas, suena y lo apagas, suena y lo apagas, y justamente después de haber apagado muchos intentos, justamente se te hizo tarde y puede haber consecuencias en el trabajo, ¿no? Entonces, aquí es necesario establecer un punto importante. El hecho de que Dios permita el dolor entre la vida no significa que Él sea el causante y mucho menos que Él disfrute vernos sufriendo. Eso es súper importante. El dolor se debe con frecuencia a nuestras malas decisiones o malas acciones de otros. Dios permite el desenlace de sus consecuencias naturales, pero no significa que Él sea la causa de nuestro dolor. Dios nos ama y quiere llevarnos de nuestro dolor hacia la sanación. El milagro es que Él haga que nuestro dolor ayude para bien, acercándonos a su consuelo, apartándonos de nuestro engaño. Dice
el escritor que al final solamente nosotros vamos a sufrir consecuencias. Y eso es una realidad. Que Cristo venga hoy a tu vida, a mi vida, que Dios nos haya redimido, que Dios nos dé esperanza, eso no va a librar las consecuencias de nuestras malas decisiones o actos, las propias y las que otros tal vez hicieron a nosotros, ¿no? Alguien más pudo haber hecho una consecuencia grave a nosotros y va a tener un impacto, ajá, pero al final dice, Dios permite el desenlace de sus consecuencias naturales, ¿no? Eh, Algunos han escuchado que he platicado de esta historia, ¿no? Una persona que estaba predicando en Roma, en el aire, en la vía pública, se acerca a un hombre y le pregunta, ¿no? Oye, oye, pero pues si tú dices que Dios es bueno y Dios es amor, yo estuve en México en 2017 cuando hubo un temblor, estaba yo en Morelos y la gente corrió a la iglesia, se metió y la iglesia se desplomó y todos se murieron. Si Dios es bueno, ¿por qué lo permitió? Y justamente como dice aquí, Dios permite el desenlace de las consecuencias naturales. El predicador le comenta por la fuerza de gravedad. Nadie de nosotros estamos exentos a la fuerza de gravedad. Y entonces, pues todas estas personas que corrieron ahí fueron víctimas de la fuerza de gravedad. Todos ellos estaban y todos estamos ligados a consecuencias naturales. Si yo me viento de un avión, ajá, y no me pongo un paracaídas, o traigo paracaídas, pero no lo quiero accionar porque es mi acción y una decisión hacerlo. Entonces digo, yo creo en Dios, yo creo en Dios, y que si yo creo en Dios, entonces Dios me va a salvar y ahí quedé, ¿no? Al final, no podemos evitar las consecuencias naturales de nuestros actos. Y justamente nuestro problema es que queremos evitarlas. Las queremos evitar justo porque obviamente a nadie de nosotros nos gusta hacernos responsables por lo que hemos hecho mal, ¿no? Entonces, bueno, pues como bien dice aquí, el milagro es que Él haga con nuestro dolor que ayude para bien, ¿no? La Biblia dice en Romanos que para los que aman a Dios, todas las cosas nos sirven para bien. Entonces, bueno, reflexionemos un momento. Piénsalo, no me la respondas, vámonos más rápido. Pero ¿en qué nivel está mi dolor? ¿En qué nivel está tu dolor? ¿Está Dios usando tu dolor para captar tu atención? ¿Realmente ya la tiene o todavía necesitas más dolor, no? El engaño nos hace rechazar la ayuda de Dios. Negar nuestro dolor equivale a rechazar el poder de Dios que nos puede ayudar a recuperarnos. Usted jamás hallará la sanación de sus heridas, complejos y hábitos hasta que le haya hecho caso a su dolor. Cuán insoportable tiene que volverse el dolor de la relación, la herida o el recuerdo para que usted se disponga a reconocer el autoengaño y a admitir que no puede superarlo sin ayuda. A veces para negar la realidad esgrimimos excusas y acusamos a los demás. Si mi esposa se organizara un poco más, nuestro matrimonio andaría sobre ruedas. Tratamos de juzgar y echarnos la culpa, pero cada vez que lo hacemos quedamos fuera de lugar. En lugar de negar el dolor, te motivo a buscar ayuda, a tomar decisiones sanadoras, a enfrentar ese asunto que ha ignorado 10, 20 y quizá 30 años. No rechace más el poder de Dios, que es única esperanza de la recuperación. Todos nosotros tenemos justamente muchos engaños. Oye, ¿y tu mamá? No, no nos hablamos. ¿Por qué? No, pues es que ella no me entiende y ella me dijo y bueno, y empezamos con la excusa. Ajá. Eh, Personas separadas, ¿no? Matrimonios que se separaron y muchos años están ahí eh, separados, ya no ni siquiera viven juntos, pero al final, no, pues es que él no me quiso hablar, no, yo no quise hablar, ya nunca quiso hablar y al final todos podemos poner excusas de que quién tuvo la culpa y podemos justamente buscar la mejor estrategia para poder proponer el fundamento de que por esa razón me mantengo en esta posición, ¿no? Pero como dice aquí, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo más quieres estar ignorando? ¿10, 20 o 30 años? ¿No? Ni siquiera días, meses, ¿no? Años, porque es una realidad. ¿Cuánto tiempo tienes con la falta de perdón ante esa situación que te lastimó y que justamente, pues es algo que no te gusta repasar el tema, ¿no? Que tratas de evadirlo, ¿no?
No rechaces más el poder de Dios, que es la única esperanza real para la recuperación. Entonces, ahora, los obstáculos de Dios al engaño. Tenemos un Padre que nos ama y que justamente nos está ayudando justamente con ponernos obstáculos dentro de ese engaño, la verdad, porque nosotros vamos como, ¿verdad? Como si fuésemos caballos que les tapan los ojos y simplemente les van pegando para que vayan avanzando, pero no vamos viendo el entorno, ¿no? Y en todo caso, en algunas ocasiones, cuando dejan la mira abierta, solamente puede ver hacia adelante, no puede ver hacia el entorno, no puede ver lo que está pasando porque solamente lo están utilizando y lo van a utilizar para la función de alguien, pero el caballo no es libre, ¿no? En este caso, los obstáculos o cortapisas de Dios al engaño. Muy rara vez cambiamos cuando la vida es tranquila y suave, ¿no? Si tu problema todavía no te está molestando, si tu problema aún no detona en una consecuencia grave, si aún no han descubierto el pecado, si aún no le han llamado al pecado que es pecado, como se tiene que llamar, vas a estar tranquilo y suave y sabes que en tu conciencia que está mal, pero no hacemos nada, no hacemos nada y eso es una realidad muy ruda, cruel, pero que tenemos que analizar. Cambiamos únicamente al calor de la prueba. Ahí sí, todos queremos ya hacer cosas, ¿no? Eh, Se ve en el día a día, ¿no? No sé, algo para absurdo, ¿no? Pagar la tenencia, la pagas el 31 de marzo, que es el último día, ¿no? El regreso a clases, es el último domingo estás comprando útiles y demás, ¿no? Normalmente, justamente cuando ya está el calor de la prueba más lo que da, entonces es cuando queremos entonces tener ese valor de cambiar, ¿no? Empezamos a cambiar después de que un matrimonio fracasa o los hijos se van por mal camino. Lo triste es que, por lo general, no cambiamos hasta que nuestro temor al cambio es superado por nuestro dolor, ¿no? Esto en lo personal es algo que yo reflexiono y digo es una realidad. Luego, normalmente no cambiamos justamente por temor, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a decir? ¿Qué va a suceder? No, y si dejo mi trabajo, y si tomo esta acción, y si no tengo para pagar, y siempre, ¿no? Siempre nos llenamos de mucho temor. El temor creo que es una de las armas de Satanás en nuestra mente para paralizarnos. Y bueno, pues obviamente lo vamos a superar hasta que el dolor es más fuerte, hasta que el dolor justamente empieza a incomodar. La mayoría de las personas nunca se deciden a buscar la sanación hasta que no les queda otra alternativa. Dios usa tres obstáculos a nuestro engaño para captar nuestra atención, para forzarnos a iniciar la recuperación y alejarnos de las decisiones y circunstancias que nos han dañado en la vida. Primero, la crisis, ¿no? Eh, Dios usa el dolor de una crisis inesperada para desmantelar nuestro engaño. Evidentemente, aunque queremos negarlo y esté ahí, justo en algún momento nuestra herida, nuestro complejo, nuestros malos hábitos, el pecado, nos va a meter en una crisis. Y entonces, cuando eso se sale de control y esa crisis nos empieza a afectar en lo económico, nos empieza a afectar en la casa, nos empieza a afectar en la salud, entonces ahí es cuando justamente tratamos y es cuando Dios utiliza esos obstáculos para llamar nuestra atención y decirnos, te estás engañando, no has estado haciendo lo que tenías que hacer, ¿no? Dos, ocupa la confrontación. Dios también puede usar personas en nuestra vida que se interesen lo suficiente para decir, te estás equivocando, necesitas ayuda. E incluso a veces las personas que te pueden decir esto puede ser alguien que no está en el temor de Dios, que no tiene a Dios como su único Señor y Salvador, pero es evidente tanto como la estamos embarrando, decía el libro, que la verdad es a simple vista, quien pueda verlo nos lo puede decir, ¿no? Y entonces ahí son esas alarmas que Dios está prendiendo ahí, ¿no? Y que nos está diciendo, te estoy llamando, te estoy llamando. Es como si fuéramos en la carretera. Seguro muchos han escuchado este ejemplo, ¿no? Y dice, disminuye su velocidad, disminuye su velocidad, disminuye su velocidad y después viene curva pronunciada, ¿no? Y chocas, ¿no? Justamente algo así, ¿no? Y la última, el catástrofe. Cuando tocamos fondo,
bien sea que en sentido físico, emocional, espiritual, económico o familiar, Dios a veces retrocede y nos deja todo el impacto de nuestras malas decisiones, ¿no? No es que Dios no pueda estar, es que en medio del pecado que hemos llamado y abrazado, nosotros nos retiramos de la presencia de Dios. Dios es santo y nosotros evidentemente atraemos muchas veces con nuestras decisiones y acciones muchas cosas malas que lo único que van haciendo es distanciarnos. Y entre más grande es el impacto físico, emocional, espiritual, económico, familiar, justamente retrocede porque nosotros nos vamos alejando. Y justamente entonces cualquier golpe es mucho más fuerte que este, que si tuviéramos a Dios cerca, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros decidimos alejarnos, pero esta catástrofe justamente a través de este impacto tan duro es uno de los obstáculos de Dios para despertarnos del engaño, para decirnos, pon acción en tu vida, ¿no? Entonces, yo les invito a que espero que hayan reflexionado esta semana con eso. Si lo estamos hoy escuchando por primera vez, espero que el Espíritu Santo te hable como lo ha estado haciendo conmigo y le pidamos ayuda, porque solamente dándole el control a Dios, dejando de querer ser Dios y buscando la esperanza y saber que Dios está interesado en mí, es que podemos justamente poder continuar. Eh, no ignore su dolor. Reconózcalo como el exterminador de engaños de Dios, y dispóngase a recibir la esperanza y el poder que Él le ofrece. La primera decisión sanadora, lo admito, estoy acabado, soy impotente, no soy Dios, no tengo el control. La segunda decisión dice, existe un poder más grande que yo, y tengo esperanza. Existe un poder que puedo acceder y que me ayudará a superar lo que puedo manejar, lo que no puedo manejar por mi cuenta. Esa es la buena noticia. La decisión número 2, busco ayuda, entiendo que Dios existe y que le importo. Creo que Él tiene el poder para ayudarme a recuperar. Entonces, ahora viene lo importante. O sea, ya vimos cómo justamente a través del dolor y del duelo, Dios justamente los utiliza para darnos cuenta y llamar nuestra atención. Dios utiliza obstáculos al engaño que nosotros ponemos, a las mentiras y a la dureza de nuestro corazón para no querer aceptar ayuda. Y justamente nos pone obstáculos para que dejemos de aferrarnos a esas mentiras, ¿no? A esos engaños. Pero bueno, la verdad acerca de Dios, esto es lo más hermoso y esta es la esperanza que hoy en día tú y yo tenemos que recibir. Dios existe. La Biblia deja muy claro que que creer en Dios es esencial. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hebreos 11:6. La Biblia es muy clara, ¿no? Si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Y cualquiera que se acerca se tiene que creer que Él existe. Ajá. Yo realmente si yo digo que Dios existe, pero no lo creo en mi corazón, va a ser muy difícil. Si estás en esa posición, no dejes de esforzarte en creer. El Espíritu Santo va a tocar tu corazón y va a producir en ti el arrepentimiento genuino que debe de haber en tu corazón, de saber que todos somos pecadores, que todos necesitamos a Dios y que no somos nada si Dios no estuviese en nuestra vida. La segunda es, ¿usted le importa? Como la mayoría de la gente cree que Dios existe, la cuestión real es, ¿qué clase de Dios es? ¿Será que le importa realmente? La razón por la que muchos de nosotros no sabemos si realmente le importamos a Dios es que en realidad no sabemos cómo es Dios. Lo cierto es que a veces cuando no tenemos información correcta nos la inventamos. ¿Cuántos hemos dicho eso o has escuchado? Decimos, Dios, tal como yo lo entiendo, creo que no castigaría a una mujer que abortó porque la violaron. ¿No? Mi concepto de Dios es que pues Dios es amor y Dios no puede condenar a nadie, porque Dios es amor.
El simple hecho de que tengamos ciertas nociones acerca de Dios no significa que sean correctas. Nuestra imagen, nuestra manera personal de concebir a Dios no es lo que importa. Lo importante es la verdad acerca de quién es Él y muchas veces no tenemos información correcta. Todos hablamos de Dios, todos opinamos de Dios. Ujú. Hasta los ateos opinan de Dios, ¿no? Que si no existe y demás, pero todos tenemos una opinión de Dios. ¿En qué está basada tu fundamento de Dios? Porque si solo está basado en películas, en tu formación, en la cultura en la que estuviste, en la fe que te pusieron, te impusieron, ajá, este, realmente puedes estar en un piso frágil, listo para quebrarse, como si estuvieras sobre el hielo y se rompe y te vas al agua y te vas a congelar. Te vas a congelar porque al final vas a estar sobre un piso frágil e inseguro y que te puede llevar a la muerte, al enfriamiento total. En este caso, la única forma de saber que a Dios le importamos y realmente entenderlo es a través de conocerlo de la mejor forma, que es a través de la búsqueda de Dios, a través de la lectura de su palabra, a través de pedirle a Él una y otra vez. La Biblia dice que el que pide recibe y el que busca encuentra. No te canses de buscar, no te canses de insistir porque evidentemente si tú no te esfuerzas, no vas a lograr el resultado. Todo lo que en esta vida tiene un valor requiere esfuerzo. Bueno, ay, ok. Em, tanto nosotros le importamos que Dios sabe la situación. Dios la conoce, Él lo sabe todo y le interesa. Nada se escapa a su atención. El rey David tuvo muchos motivos de tristeza en su vida y dijo acerca de Dios, Tú has visto mi aflicción y conoces mis angustias de mi alma. El Salmo 31:7 describe esto. Dios ve la crisis por la que estamos pasando ahora mismo. A Dios no le sorprende ni lo agarró de emergencia y seguro algunos ya han escuchado esto, lo que estás pasando. El problema es que no lo creemos. El problema es que decimos, o no soy tan importante como para que Dios le interese, ajá, mi situación, ajá, y al final nosotros somos los que creemos que Dios está alejado de nuestra realidad, cuando lo que está esperando es que como un padre que realmente nos ama, volteemos y le digamos, ¿me sobas? ¿Me caí? ¿Quiero comer? ¿Tengo hambre? Ujú, ¿me duele? Eso es lo único. Pero Dios ha estado ahí en medio de cada crisis, de cada llanto, de cada aflicción, de cada ansiedad. Ahí ha estado. A Dios le importa tu situación. Dice el Salmo 103, 13, 14. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos barro. Dios sabe nuestra condición, Dios sabe cuáles son nuestras fragilidades, las debilidades, lo con lo que estamos luchando. Y es compasivo porque justamente si tuviera que actuar con justicia, nosotros estaríamos exterminados, ya no estaríamos sobre este plano. Entonces, abracemos esta realidad, esta verdad. Y bueno, dice, Dios nos hizo y sabe de qué estamos hechos. Él sabe que somos criaturas frágiles. Dios quiere ser el Padre que muchos de nosotros nunca tuvimos. Él es compasivo y se enternece con nosotros. Por eso nos dice, con amor eterno te he amado. Jeremías 31:3. Si te has preguntado cuánto le interesas a Dios, aquí está la respuesta. Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. No existe un amor más grande que el de dar la vida por sus amigos. Juan 15:13. Y esto es exactamente lo que Jesús hizo por ti y por mí. O sea, realmente Dios es la única persona que realmente está interesado por ti, que le interesa tu situación, que no es solamente que hoy dijo, ay, qué problema está pasando Roger, ¿no? Y entonces mañana empiezan sus aflicciones, su día a día, y ya, hasta la tarde se acordó de la aflicción, del problema que Roger le contó, y ¿cómo estás, amigo? ¿Qué te pasó, no? ¿Cómo vas, no? Normalmente nosotros estamos tan, pero tan dependientes de mucha gente
que si alguien no nos pregunta y no vemos que le importa la situación entre una pareja, entre los padres, entre los hermanos, entre al amigo que le contamos, nos ofendemos, nos tiramos al suelo, decimos no te importo, no te interesa, y entonces empezamos a darle el poder y la importancia que tendría que tener Dios, se lo damos a cualquier otra persona. Y nos volvemos tan frágiles dejando que la otra persona tenga el poder de influir en nosotros en saber que alguien me está escuchando. ¿Es importante? Sí, sí es importante, pero nuestra dependencia debe ser siempre para Dios y al Espíritu Santo, no a las personas. Yo se los había comentado, las personas siempre nos van a defraudar, siempre. Entonces, pues bueno, aquí en este caso es importante que aprendamos esta realidad, la abracemos, saber que Dios no es ajeno a nuestra situación, le importa y Él está a la espera de que cada uno de nosotros le digamos, papá, ven, ayúdame. ¿Ok? Y tres, la verdad acerca de Dios. Dios tiene el poder para cambiar nuestra situación. A veces Dios le cambia a usted, otras veces cambia su situación. En algunos casos cambia a ambos. ¿Cómo? Espérame. A veces Dios le cambia a usted, otras veces cambia su situación y algunos casos cambia a ambos. Bueno, lo ideal y lo que debe hacer Dios es justamente cambiarnos a nosotros. Es el único que tiene poder de cambiar. Nadie de los que estamos aquí reunidos hoy tiene el poder para cambiarnos unos a otros, ¿no? Nos podrán hacer sentido las palabras de uno, del otro, el consejo, el mensaje, pero realmente no tenemos el poder para cambiar. El único que puede producir el cambio es Dios. Y ese es el deber principal, la función principal que nosotros en obediencia tendríamos que cambiar lo que está mal. Pero lamentablemente, no, no, si no nos cambia a nosotros es porque justamente nuestro corazón está endurecido, porque estamos distraídos, porque no queremos renunciar a nuestra carne, a nuestras debilidades, no hemos confesado nuestros pecados. Entonces, cuando es así, por gracia y por misericordia, Dios a veces cambia la situación. Por gracia y por misericordia. Y a veces, en algunos casos, justamente cambia ambas situaciones porque son necesarias. Dios es un Dios de milagros y Dios hace cosas en favor de nosotros. Él tiene poder. Es difícil comprender la magnitud de este poder. Por eso el apóstol Pablo imploró por nuestro entendimiento. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz de Dios que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos. Efesios 1, 19, 20. Y mira, escucha esto. Si Dios puede levantar a Jesucristo de los muertos, si lo resucitó, ciertamente puede levantar una relación muerta. Puede liberarnos de una adicción, puede quitarnos nuestra culpa y vergüenza, puede ayudarnos a cerrar la puerta al pasado para que los malos recuerdos dejen de fastidiarnos. Dios tiene el poder para cambiar nuestra situación. La Biblia dice, además de que nada es difícil para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18:27. La situación que nos encontramos ahora mismo puede parecer irremediable, pero no lo es. Hay un dicho que tenemos en nuestro país que dicen que nos ahogamos en un vaso de agua, ¿no? Y creo que es verdad. Creo que normalmente cada uno de nosotros creemos que la situación es irremediable y básicamente creemos que no hay destino atrás, porque si lo analizamos bien, hemos sido nosotros un juez. Hemos sido un juez y hemos estado en una posición de juez delante de cualquier otra persona y justamente como hemos sido duros, hemos sido de verdad nada misericordiosos. Nuestra conciencia nos habla y por eso nuestra conciencia en automático nos hace saber que así como nosotros fuimos jueces duros y criticamos de manera implacable, hablamos a la ligera sobre una situación que no teníamos situación, contexto y que lo único que teníamos que hacer era amar, entonces ahí es cuando justamente por más que la palabra lo dice, ajá, creemos que sí es imposible para Dios y que en este caso, sí, Dios tiene poder, pero yo lo tengo que hacer, ¿no?
O sea, sí tú tienes que ejercer acción, pero tú no lo vas a hacer. Te reitero, si tú ya lo hubieras podido lograr, hoy no estarías en esta reunión. Hoy tendrías tu vida completamente plena, felicidad, no habría ansiedad, depresión, cansancio. Bueno, cansancio es normal, este cuerpo envejece todos los días, pero no habría ese cansancio de desánimo, vaya, de la ilusión, de las ganas de vivir, ¿no? Entonces, creamos esta verdad. Dios dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios tiene una solución para tu problema. Y bueno, aquí viene lo más importante. En la sesión número uno hablábamos justamente de si llegábamos al hospital en las peores condiciones, lo que necesitábamos es que nos coloquen directo en la vena el suero y metan analgésicos, antibióticos y todo lo que el médico crea y conectarnos con una fuente que nos alimente. En este caso, conectarnos con la fuente de poder, que es Dios. Dice, créelo o no, todo funciona mejor conectado a su fuente de poder, ¿no? El autor nos platica en el libro, John Baker nos dice que cualquier aparato eléctrico necesita su conexión, ¿no? Apenas le compartía a una persona un audio que dice, ¿no? Que justamente hay un árbol, lo sacas de la tierra, lo plantas en una maceta y entonces tratas de echarle agua, abono y tratas de cuidarlo. Y el árbol no va a producir un fruto porque lo sacaste del origen, no está conectado a su fuente. Habla de un pececito, ¿no? Está en la pecera y lo sacas de su hábitat, lo sacas de su fuente y entonces empieza a sentir que se ahoga, ¿no? Es chistoso el término, pero no puede respirar, ¿no? Y quieres agarrar sus branquias y decirles, por aquí puedes respirar, ¿no? Por aquí puedes respirar, ¿no? Y entonces al final no lo entiende. Los peces pueden respirar una parte de fuera del agua, en todo el proceso que hacen del oxígeno que transforman y demás, pero lo pueden hacer un rato fuera del agua. Ese, sin duda va a ser más difícil que se puedan mover. No sé si han visto videos en cómo un pez brinca y camina y llega hasta el arroyo, pero bueno, en este caso, al pececito le mueves la branquia, pero no va a entender hasta que lo regreses a su origen, hasta que lo regreses a la fuente. Va a volver a descansar y va a decir, ya, ¿por qué me sacaste, no? Bueno, al fin dice, a fin de curar nuestro dolor, debemos decidirnos a conectarnos al poder de Dios, y esto significa más que simplemente creer. La fe por sí sola no puede tratar el dolor y la devastación de las heridas y complejos y hábitos que hay en la vida. Para liberarse del dolor, tiene que tomar la decisión de conectarse con el poder de Dios. Su ayuda viene del poder divino. Pero bueno, voy a hacer una pausa aquí. A ver, ¿cómo? O sea, me estás diciendo que crean Dios, que yo no soy Dios, ¿no? Que Dios es el único que puede hacer lo que yo no puedo hacer. Ok, ya lo entendí. Pero luego aquí me dices que la fe por sí sola no puede tratar el dolor y la devastación de las heridas, complejos y malos hábitos. O sea, no, ¿cómo? O sea, renuncio a ser Dios, que es Dios, y mi fe no es suficiente. No, no es suficiente. No es suficiente porque reiteramos, o sea, ese es el primer paso, soltar y entender que tú no vas a tener el control, pero necesitas conectarte a la fuente de alimentación, para que tengas la función necesaria. Una fuente, si no está conectada a la toma de agua, va a estar seca. No va a dar el fin y la belleza por la cual se diseñó y el riego tal vez incluso también y cumplir el resto de la función. No lo va a hacer. Tú y yo, además de creer en Dios, además de decir yo no soy Dios, creo en ti, creo que tú tienes el poder para cambiarlo, ahora necesito conectarme con Dios. Y bueno, ese poder viene del poder divino. Entonces, tenlo muy presente. Y bueno, el libro nos habla de la corriente trifásica de Dios, ¿no? Son tres puntos, tres, como las clavijas que a veces se requieren de esas tres conexiones para el neutro, la corriente y este, la línea. Este, bueno, pues de igual forma, cuando estamos conectados al poder de Dios, Él nos provee todo lo que necesitamos. La segunda de Timoteo 1:7 dice, Dios
no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí está la clave. Ajá. Es de poder, de amor y de dominio propio. La corriente trifásica de Dios consiste en el poder, amor y dominio propio. Los tres elementos precisos que necesitamos para vivir saludables, dichosos e íntegros. Bueno, el primero, el poder. Necesitamos el poder de Dios para romper malos hábitos que, no, que nos están afectando. Necesitamos poder para hacer lo que sabemos que es bueno, pero somos incapaces de hacer por nuestra cuenta. Tomar decisiones, renunciar a hábitos. Necesitamos poder para liberar el pasado y dejar a un lado los malos recuerdos, ¿no? Esas cargas, esas culpas que te atormentan día a día. Necesitamos poder para emprender la clase de vida que Dios quiere que vivamos. Es decir, empezar a obedecer sus mandamientos, empezar a conocer cuáles son las instrucciones de Dios a nuestra vida y aunque se opongan a nuestro día a día, a nuestras creencias, aunque tengas que renunciar a tu colección de X cosa porque es algo que está totalmente en contra de Dios, una colección de discos especial que coleccionaste, pero es algo que no agrada a Dios, un colección de películas, no sé, son tantas cosas. Aquí es justamente ese poder para emprender la clase de vida que Dios quiere que vivamos, ¿no? Pero hemos descubierto que no podemos cambiar por nuestras propias fuerzas. Yo digo, así es, Señor, heme aquí. Necesitamos un poder mucho más grande que nosotros mismos. Necesitamos conectarnos al poder de Dios. La segunda elemento de la corriente trifásica es el amor. Necesitamos amor de verdad. Queremos ser capaces de amar a la gente y recibir su amor. Necesitamos desechar el temor de ser lastimados por quienes amamos. Nos falta tener la capacidad de establecer relaciones profundas, significativas, auténticas, en lugar de relaciones superficiales, dañinas y egoístas. En este caso, cuando justamente decía al inicio, que adoptamos la identidad de eso que nos hirió, de eso que nos señalaron o de esa herida o pecado o mal hábito, ajá, esa falta de perdón. Por ejemplo, aquí te podría decir, necesitamos amor de verdad. El amor inagotable solo lo podemos recibir de Dios. La Biblia dice que Dios es amor. Entonces, nosotros normalmente no queremos amar a la gente y recibir su amor porque realmente no estamos decididos a establecer relaciones profundas, significativas, auténticas, en lugares superficiales. ¿Por qué razón? Porque queremos que la otra persona dé el paso. Porque queremos que la otra persona sea la que entonces estemos en el mejor de los sentidos, nos podamos sentar a platicar y podamos llegar a un acuerdo. Es lo ideal, pero no siempre se va a dar. Y entonces, si esa persona, tu hija, tu hijo, tu esposo, alguna situación, por ejemplo, en la cual tú tienes que perdonar, aunque la otra persona haya sido la que provocó el daño, necesitas el amor, necesitas un amor de verdad que viene solo de Dios y que te puede ayudar justamente a empezar a tener una relación verdadera con Dios y no casarnos, enfrascarnos, atraparnos en una idea de un amor condicionado, de un amor que en algún momento te va a traicionar. Eso es sumamente importante. Y bueno, y el tercero, ninguno es fácil, es el dominio propio. También necesitamos templanza o dominio propio, pero no podemos controlarlos hasta que seamos controlados por Cristo. Cuando Cristo está en control, entendemos, quizá por primera vez, lo que significa tener todo bajo control. Cuando ya no tratamos de levantarnos del piso sin ayuda de nadie, veremos cómo Cristo acude a ponernos los pies sobre la tierra. Esta frase me encantó. Cuando ya no tratamos de levantarnos del piso sin ayuda de nadie, veremos cómo Cristo acude a ponernos de pie sobre la tierra. En el libro de Una vida con propósito, eh, habla acerca del carácter de Cristo. Y en ese carácter de Cristo son los dones del Espíritu. Y aquí está uno de ellos, es el dominio propio. La verdad es que el dominio propio solo lo vamos a poder reproducir en nosotros o vamos a producir que esté sobre nosotros a través de la llenura del Espíritu Santo.
comentario de la clase pasada. Necesitamos llenarnos, permitir que el Espíritu Santo entre, como clamando a Él, como orando, como leyendo la Biblia, ¿no? Buscando, dice la Biblia, el que busca encuentra, ¿no? Entonces necesitamos justamente esforzarnos y que obviamente cada día el dominio propio esté en nosotros y que entonces no necesitemos de la acreditación de nadie más, absolutamente de nadie más, y que entonces las acciones que hagamos sean justamente para demostrar que yo sí me valgo por sí mismo, ¿no? Yo puedo solucionarlo solo, yo puedo pagar, yo lo voy a pagar, yo voy a resolver este problema. Cuidadito y dudes de mi hombría, ¿no? Cuidadito y entonces, dudes del amor que te tengo. Y en todo eso, justamente empezamos a perder el dominio propio, queremos empezar a luchar con nuestras fuerzas, queremos empezar a justificar, a poder entrar en un debate que tenemos una batalla perdida seguramente, y entonces no dejamos que el dominio entre, el dominio propio entre. Cuando dejamos y Jesús empieza a vivir en nosotros a través del Espíritu Santo, su fruto se empieza a producir, el dominio propio justamente no seremos presas de este tipo de ataques, ¿no? Bueno, ahora vamos a lo más importante. Establezca la conexión al poder creyendo y recibiendo. Y entonces aquí viene algo muy interesante. ¿Ok? Ya vimos todo aquello que los está estorbando, esas cosas que Dios utiliza para despertarnos del engaño. Ajá. Nos está diciendo que necesitamos conectarnos a la fuente porque con la fe no va a ser solo suficiente. Necesitamos conectarnos. Pero ahora nos da una guía de establecer la conexión con un poder creyendo y recibiendo. ¿Cómo me conecto con el poder de Dios? Es simple, creyendo y recibiendo. Primero, crea las tres verdades acerca de Dios que ya vimos. Crea que Dios existe, búscalo, esfuérzate, haz todas las preguntas de manera sencilla. Ayer el pastor Juan Diego Luna hacía una expresión de decir, oiga, oye, mi hijo está dudando de Dios, ¿no? Y está en la universidad. Y el pastor Juan Diego Luna dijo, yo no creo que diga Dios, caray, ¿ahora qué voy a hacer, no? No, no, no. Y sé sincero. Y él dice, yo les respondo a los padres que me dicen esto, llévale la pregunta a Dios, ¿no? Y así te lo digo a ti, llévale la pregunta a Dios. Apóyate de gente en la fe que te pueda ayudar también a responder este tipo de preguntas. Pero al final, sé sincero y exprésale a Dios, si tienes alguna duda, que necesitas confiar en su existencia, ¿no? Y si ya lo crees, hazlo una realidad y deja de repetirte mentiras de tu corazón o que el diablo esté susurrando a tu oído y entonces te condenen, te digan, eres un mentiroso, eres un fraude, eh, otra vez lo vas a echar a perder. Y bueno, punto número dos, para poder establecer esta conexión, crea que a usted sí le importa, de verdad. ¿Qué necesitas? De verdad, necesitas analizar un poquito cómo fue concebida la Tierra, cómo fue creada, saber que no fue un al azar, tu propio cuerpo. Oye, ahorita estás respirando, me estás escuchando y nunca en todo este tiempo estabas indicándole a tu cerebro que tenías que respirar. Dios nos hizo con un diseño perfecto y le importamos. Le importa cada situación que tú tienes y tienes que creerlo. Tienes que creer que Dios se interesa y decir, no, 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 ni lo molesto porque esto es absurdo, esto lo tengo que arreglar yo. No, no, no. Si ya está en tu corazón y está en tu mente es porque es importante para Dios. Punto número tres, crea que Él tiene el poder de ayudarle. Es muy sencillo. O sea, si tú no crees en el poder de Dios, de igual forma que el punto uno, externaselo. Y dile, me cuesta trabajo creer. Quiero creer, pero me cuesta trabajo. Y si ya estás ahí, entonces no te canses de declarar sus verdades, de esperar en Él. Y de que si en algún momento vienen tus pensamientos, tus batallas a la mente y otra vez vuelves a decir lo que no tenías que decir,
No tardes tiempo en arrepentirte, en ponerte a cuentas con Dios y decirle: "Señor, otra vez, perdóname, perdóname. Yo sé que ya te había dicho, pero perdóname, soy débil. Ayúdame a quitar de mí esta negación, este engaño que está sobre mi mente, sobre mi corazón, y quiero ser libre en el nombre de Jesús". Recibir la ayuda de Dios puede producir miedo, porque sabemos que implica cambiar. Los llevo al ejemplo con el que empecé. ¿Que realmente quieres que Dios entre a cada una de las habitaciones y Dios te dé la ayuda para exterminar la plaga? ¿Lo vas a dejar pasar? ¿Le vas a mostrar lo que está ahí? No sé si quiero la ayuda para cambiar, diría usted, ¿no? No sé si quiero dejarte pasar a esta habitación exterminador de ratones. Le tengo pavor al cambio. Ajá, no quiero mover ese cuarto, o sea, ni le quiero tocar, ¿no? La verdad no quiero invertir tiempo ahí a esas cosas, déjalas ahí. Quizá no quiera cambiar hasta que su dolor exceda su temor al cambio, pero cuando esté listo para recibir el poder de Dios, todo lo que necesitas decir es: Dios, dame la voluntad para estar dispuesto a cambiar. Entonces, Él le dará la voluntad para poder conectarse con Él. Filipenses 2:13 dice: Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Entonces, eh, respondamos estas preguntas rápido en nuestra mente. Yo sé que varios las leyeron y si no, hoy, ahorita es el momento. ¿Qué padecimientos tengo hoy? ¿Qué atravieso aguas profundas? Siento como si me fuera a ahogar y no tengo escapatoria. Estoy pasando por el fuego de la opresión. Arden las llamas en mi vida. Siento que estoy atascado y no puedo salir del hoyo. Repito y repito y repito las cosas, o sea, y estoy harto. Me faltan fuerzas, ya no tengo ánimo. Ujú. Si respondiste a estas, varias, algunas, bueno, el poder de Dios está a tu disposición ahora mismo. A una simple decisión de distancia, todo lo que tienes que hacer es creer y recibir. Es decir, Señor, yo recibo hoy que tú te interesas por mí, que tú me amas y que tú quieres, Padre, sanar mis heridas.